Nadie puede liberarse de la creencia en los dos poderes y regresar al Edén hasta que esté dispuesto a renunciar a sus juicios humanos y mirar el mundo con una mente no condicionada. La práctica de no ver ni el bien ni el mal puede comenzar en este mismo momento con cualquier objeto que se encuentre dentro del alcance de su visión o con cualquier persona con la que se encuentre. En la mayoría de los casos, sin embargo, es más sencillo comenzar la práctica con algún objeto o persona con la que no esté emocionalmente involucrado. La práctica puede comenzar con un ramo de flores que quizás le hayan enviado como regalo. Si no tiene una idea preconcebida de ellas, no sabe si le van a dar alegría por su belleza o le van a provocar un ataque de fiebre del heno. Contemple las flores, mírelas, y si ve que tienen poder para el bien o para el mal, pensará en ellas durante mucho tiempo. Cambia todo eso y reconoce que estas flores, en sí mismas, no tienen poder alguno, que no son flores buenas ni malas. En este punto, tal vez estés dispuesto a admitir que no son malas, pero tal vez todavía te preguntes por qué no son buenas. La respuesta es que no son buenas en el sentido de que el bien está encarnado en ellas. El bien está en la conciencia del individuo que proporcionó las flores porque ese bien es amor. El amor es bueno, el amor es invisible y espiritual. El amor es la sustancia que te envió estas flores, tal vez desde una gran distancia, el amor es esa cosa invisible de la que estas flores son la expresión visible. Si llamaras buenas a estas flores, y luego en 3 o 4 días se marchitaran y desaparecieran, habrías perdido tu bien, pero dado que su único valor más allá de la sensación momentánea de placer reside en el recuerdo duradero del donante, del amor que lo motivó, de la devoción, la amistad y la gratitud, no tiene importancia real. No importa lo que les pase. Cuando las flores se hayan marchitado y hayan desaparecido y se hayan olvidado hace mucho tiempo, el bien, el amor y el aprecio que expresaban permanecerán, creando en el plano invisible un vínculo inmortal y eterno entre el donante y el receptor. Por esta razón, nunca debería haber dolor por la pérdida de algo a lo que le has atribuido valor, sin importar cuánto dinero haya costado. El valor del objeto reside en lo invisible que lo impulsó a entrar en tu experiencia. El verdadero bien es siempre invisible. Nunca se puede ver, oír, tocar, saborear ni oler. Y porque es invisible, es intangible al sentido humano. Esas flores que tienes delante son simplemente flores. Hermosas, sí, agradables a la vista, sí, coloridas, sí, fragantes, sí, pero ¿quién dice que lo sean? ¿Quién dice que sean coloridas o fragantes? Pregúntate. ¿Son hermosas? Luego espera hasta que comiences a percibir. ¿Por qué no? Ningún color se registra hasta que esas vibraciones tocan mis ojos y mi mente las interpreta, y entonces sé que las flores son amarillas, pero no son amarillas, no son hermosas, no son fragantes hasta que mi mente traduce estas vibraciones en belleza, color y perfume. Al reflexionar sobre esto, descubrirás que ni siquiera la forma de las flores es bella en sí misma, sino que es bella solo por tu interpretación de ella, y mientras te sientas a contemplarlas, convencido de que esas flores no son ni bellas ni feas, de repente en ese vacío que has creado surgirá la conciencia de lo que estás mirando, y entonces descubrirás que es mucho más que un jarrón de rosas, y llegarás a esta conclusión. Rosas, rosas, no sois nada. Utilizando la mente incondicionada como instrumento, yo os creo a mi imagen y semejanza, os doy vuestro color, forma, belleza y perfume. Este yo, sin embargo, no es el sentido personal del yo, que nunca puede hacer esas cosas, sino el yo que es Dios, esa parte de mí que es mi verdadera identidad, y es ese yo el que ha creado estas rosas a su imagen y semejanza, y por lo tanto no son buenas ni malas. Son perfectas. Por sí mismas, no son nada, pero en virtud de la gracia de Dios son perfectas. Poco a poco, se te revelará que estas flores son la forma misma de Dios, colocadas aquí en tu habitación con algún propósito milagroso, no solo con el propósito de ser admiradas por un día, sino como parte de la totalidad, plenitud y completitud de Dios en su belleza y esencia. Todo en este mundo tiene un significado espiritual, pero nunca descubrirás cuál es ese significado consultando diccionarios o enciclopedias. Solo llegarás a ser consciente de la función y el significado espiritual de cualquier cosa cuando te vuelvas hacia el vacío que has creado al darte cuenta de que esto no es lo que parece ser, y por mi propio ser no puedo interpretar esta apariencia. Solo Dios puede interpretarla. Ahora bien, Dios, ¿qué es esto? Entonces vendrá la revelación y el desenvolvimiento de su verdadera identidad y significado espiritual.
Si eres una persona acosada por la carencia, es posible que te encuentres en tal estado de confusión, con tu mente tan acosada por una sensación de temor de que no haya suficiente, que a veces te resulte muy difícil aquietar tu mente lo suficiente para una meditación pacífica. Pero hay una manera en la que puedes meditar, incluso con estos pensamientos perturbadores dominando tu conciencia, y tu mente se asentará en tal paz y tranquilidad que Dios podrá hablarte acerca de la provisión. Saca una pieza de dinero, no importa cuál sea su denominación, si es moneda o divisa, y ponla frente a ti. Mírala. Si puedes ver lo que yo veo, estarás de acuerdo en que está tan muerta como un clavo, inanimada y sin vida. Si continúas mirando este billete y continúas con tus cavilaciones, tu pensamiento acabará orientándose hacia el origen de este dinero y hacia cómo llegó a tus manos. Quizá alguien te lo haya dado como expresión de amor o gratitud, o, si lo has ganado, representa el pago que alguien te ha hecho por algún servicio. Entonces puedes pensar en el uso que se le dará. Como pieza de metal o de papel, no tiene ningún valor para ti, pero puede utilizarse como medio de intercambio para la comercialización o para compras de un tipo u otro. Ahora estás empezando a perder de vista este objeto como dinero y estás adquiriendo la visión de su función como algo útil, amoroso y generoso. Pronto tu mente habrá ido más allá del dinero en sí y empezarás a ver por qué este dinero te pertenece. Donde quiera que se diga yo en este video, la referencia es a Dios. Una vez que puedas ver el dinero desde esta perspectiva, verás que, lejos de ser él quien te provee, eres tú quien le proporciona al dinero sus capacidades y poder. Para entonces, tu mente habrá pasado del reino físico al invisible, y descenderá la paz, llegará la quietud y una quietud total en la que podrás recibir una enseñanza de Dios con respecto a la verdadera interpretación del dinero. Si sigues este procedimiento con respecto a cualquier cosa que te preocupe gravemente o a la que te sientas excesivamente apegado, recibirás la interpretación correcta de ella y su función en tu experiencia. Por ejemplo, mientras que la adquisición de dinero se considera generalmente deseable, la adicción al alcohol se considera mala, y sin embargo el problema del alcoholismo se puede manejar de la misma manera que el problema de la oferta. Cuando una persona comienza a darse cuenta de que el alcohol no tiene poder ni para el bien ni para el mal, pierde todo gusto por él. Esto también es cierto en el caso de la glotonería o el hábito del tabaco. Es cierto que muchas personas estarían dispuestas a llegar tan lejos como para aceptar que estos no tienen poder para el mal, pero al mismo tiempo, siguen pensando que tienen poder para dar placer o satisfacción. Sin embargo, mientras una persona les dé algún poder, ya sea para el bien o para el mal, la tendrán en sus garras. Muchos alcohólicos se han curado al comprender que el alcohol no tiene poder para el mal, pero yo he tenido más éxito al tratar este problema en particular, sabiendo que el alcohol no tiene poder para el bien. Hace varios años una mujer me presentó un caso muy interesante, que me contó entre lágrimas y horror moralista que su marido había llegado al punto de negarse a trabajar, que ella tenía que mantenerlo y que él se quedaba en cama todos los días de la semana, excepto el día de pago de ella, cuando se levantaba para ir a comprar su suministro semanal de whisky, utilizando el dinero que ella había ganado con tanto esfuerzo para pagarlo. Toda la situación era un poco demasiado para que ella pudiera soportarla por más tiempo, pero se había interesado en la curación espiritual y quería saber qué podía hacer yo al respecto espiritualmente. Fue pura inspiración lo que me llevó a decir: ¿sabes una cosa? Se me ocurre que tu marido no es alcohólico en absoluto. Tú eres el alcohólico. No sé qué quieres decir. Bueno, parece que tienes más miedo al alcohol que tu marido. Ella me miró sin comprender y dijo: bueno, tal vez lo sea. Todos los días veo lo que está haciendo. A mi marido no le parece terrible, le gusta. Hay una diferencia de opiniones. ¿De verdad crees que el alcohol es malo, no? Por supuesto que sí. Y, sin embargo, la base de nuestro trabajo es que no existe ni el bien ni el mal. ¿Qué vamos a hacer con eso? Puedo plantearlo de esta manera. Supongamos que su marido quisiera usar su dinero para comprar gaseosa de jengibre, ¿se opondría? No, yo iría a trabajar con mucho gusto y él podría tomar todo el ginger ale que quisiera. Así pues, el ginger ale es bueno, pero el alcohol es malo. Esa es la apariencia de nuevo, y ahí estamos de nuevo con Adán y Eva. Ahora veamos quién tiene la culpa, tu marido o tú.
Tu marido piensa que el alcohol es bueno y tú piensas que es malo, así que supongo que estás en un punto muerto, y ahí es donde te quedarás por un tiempo a menos que puedas empezar a ver lo que yo veo, y es que en realidad el ginger ale no es bueno, y el whisky no es malo, que no hay poder en ninguno de los dos, si todo el poder está en Dios. Esa es la visión y la forma en que yo lo veo. Dios es el infinito poder absoluto, y además de Dios, no hay poder para el bien o el mal. ¿Y a qué me lleva esto? ¿Qué se supone que debo hacer? Supongamos que acordamos que durante la próxima semana su marido puede tomar todo el whisky que quiera, porque sabemos que no tiene ningún poder para el bien ni para el mal, así que no nos importa lo que haga con él. Usted se va a casa y le dice que ha cometido un grave error y que no cree que el whisky sea tan terrible después de todo, y que a partir de ahora puede tomar todo lo que quiera. Parecía que eso era ir demasiado lejos. Ella se sorprendió, así que salió y se sentó en mi oficina exterior por un rato, pero finalmente decidió que, como nada más había resultado efectivo, probaría esto como experimento y me dijo cuando regresó a la oficina: bueno, de esta manera no llegaré a ninguna parte, no puedo hacerlo peor de esa manera, así que lo voy a hacer, pero es algo muy difícil de pedir que haga. Pruébalo y verás. Ella se fue a casa, esperando el momento adecuado, y cuando su marido quiso whisky, ella dijo: oh, sí, claro, aquí está. Él la miró sorprendido, pero no hizo ningún comentario hasta unos días después, cuando fue a verla y le dijo quejándose: sabes que no tiene sentido beber esto. Están haciendo ese whisky de la guerra de nuevo, y no tiene fuerza, no tiene efecto, no tiene poder. Y así fue como finalmente fue liberado. Ya no podía beberlo porque ya no le producía el efecto deseado. Satisfacción que hasta entonces había recibido de ella. Según mis observaciones, creo que la mayoría de los alcohólicos sufren de alcoholismo no tanto porque piensen que su consumo es malo, sino porque creen que obtendrán algún bien, es decir, algún placer de ello. Al darse cuenta de que el alcohol no es bueno, su gusto por él desaparece. Observad esto con atención. No cometáis el error metafísico de afirmar que el mal no es poder, sino creer que el bien sí lo es. Reconoced rápidamente que no hay más poder que Dios. No cometas el error de adorar o temer a ninguna criatura, ya sea que la criatura esté en forma física o en forma de pensamiento. No le temas ni la glorifiques. Glorifica al Creador de todas las formas, y cuando lo hagas, no tendrás ni poder bueno ni poder malo. Tendrás solo el poder de Dios, y por ese breve segundo estarás de regreso en el jardín del Edén donde no hay un solo problema, donde no hay una fuerza o poder que actúe sobre ti de manera negativa o positiva. Simplemente estarás suspendido en una atmósfera de paz. Podrías dejar de lado todas tus preocupaciones y no volver a pasar una noche sin dormir si pudieras dejar este libro con la convicción de que no hay nada bueno ni malo en sí mismo. En ese estado de conciencia, no habría nada que te preocupara o te mantuviera despierto, ni nada de lo que alegrarte. Es cierto que al seguir este modo de vida pierdes algunas de las emociones y el entusiasmo de la vida humana. Sin embargo, esto no significa que no sigas disfrutando de las flores, la música y todas las cosas hermosas de este mundo. La única diferencia es que no te entusiasmas demasiado con ellos. Serás más que compensado por esta falta de emoción en la falta de preocupación que experimentarás, porque ahora has llegado a percibir que no hay cualidades de bien o mal como tales en ninguna persona o cosa, y que a menos que le inviertas a él o a ella con estas cualidades, tales cualidades no están presentes. Cualquiera que sea la apariencia, es meramente una forma de algún tipo, nada más que un espacio en blanco frente a ti hasta que decidas en tu propia mente que esta cosa es hermosa o fea, que esta persona es buena o mala, o que tu perro te es fiel pero el perro de tu vecino es una plaga. Debido a que su mente y la mía se han imbuido de la ignorancia característica de las creencias humanas, llenas de superstición, condicionamiento ambiental y educativo, y conocimiento médico y psicológico, no vemos a las personas ni a las cosas como son. Los vemos como parecen ser, a juzgar por las apariencias, y por ello sufrimos las consecuencias de tal juicio. La manera de liberar nuestra mente de la ignorancia, la superstición y el miedo es regresar al Edén, donde no hay conocimiento del bien y del mal, y perder la preocupación de si estamos desnudos o vestidos, es decir, preocuparnos de si somos ricos o pobres en este momento, de si tenemos defectos o virtudes humanas, de si somos felices o infelices. Empecemos por donde estamos en este momento en particular y dejemos que nuestro desarrollo espiritual comience con la comprensión de que, puesto que Dios es el principio de este universo, este es perfecto.
Una estrella es una estrella, una rosa es una rosa, un perro es un perro es un perro, y una luna es una luna es una luna es una luna, pero no los llamemos buenos ni malos. Llamémoslos por sus nombres, estrella, rosa, perro, luna, y descubriremos que Dios nos revelará su naturaleza y el lugar y la función correctos que deben ocupar y desempeñar en nuestra experiencia. Todo en el universo emana de Dios, pero el hombre ha buscado muchas invenciones. El hombre ha torcido y transformado las realidades espirituales de la creación de Dios en algo destructivo. Propósitos, hasta que incluso las glorias del átomo se han convertido en los horrores de la bomba atómica. El hombre ha hecho eso, no Dios. Dios nos ha dado los principios que nos permiten volar por los aires, pero el hombre ha utilizado estos principios como instrumentos de devastación, y mientras la mente esté distorsionada con ideas del bien y del mal, las bendiciones de estas ideas dadas por Dios se convertirán en las tumbas de millones de hombres. Cuando no haya rastro del bien o del mal, sin embargo, si tenemos intención en nuestra mente, esa mente incondicionada se convierte en un instrumento a través del cual estos principios se derraman en su pureza, armonía y perfección. En la medida en que mantenemos nuestra mente libre de juicios, funciona sin conceptos, de modo que cuando los principios de la vida entran en expresión, lo hacen como lo hicieron a través de Einstein, como ley pura. De manera similar, cuando el espíritu entra en las mentes de practicantes comprensivos que se sientan en el silencio sin juzgar, sin tratar de librarse de una enfermedad, sin tratar de vencer un pecado, sin tratar de destruir un miedo, sino simplemente sentados allí en un vacío de la gracia de Dios, la verdad se manifiesta en su pureza, y el paciente dice, me siento mejor o me he curado. Lo que crea y perpetúa la humanidad son los pares de opuestos. La creencia de que las flores son buenas, pero que las malas hierbas son malas, la creencia de que los petirrojos son buenos pero los insectos de los rosales son malos. Sin embargo, si no pasamos por alto alguna apariencia malvada como si fuera buena, lo cual es simplemente un viejo cliché metafísico, ni la juzgamos mala, sino que reconocemos que todo lo que existe es alma pura, expresándose infinitamente, con el tiempo incluso los insectos de los rosales encuentran su lugar correcto donde no pueden realizar ninguna función destructiva. Incluso las personas llamadas malvadas del mundo comienzan a servir a un buen propósito. Lo hacen, o son removidas de posiciones donde pueden llevar a cabo sus propósitos. Nos estamos acercando a un período en el mundo en el que el mal no encontrará espacio para expresarse en las personas, los pensamientos y las cosas. Será expulsado de la tierra, porque la tierra estará tan llena del conocimiento de este principio de un poder que el mal no tendrá ningún canal a través del cual funcionar. Será cortado tan rápido como muestre su cabeza por este poder espiritual invisible que permea la conciencia. Siguiente capítulo. De aquí en adelante no conocemos a hombre según la carne. Puede que te surja en la mente la pregunta, ¿cómo puedo dejar de pensar en el bien y en el mal y de creer en ellos? Permíteme darte un ejemplo que puede ayudarte a aclarar este punto. Observa tu mano y pregúntate, ¿es una mano buena o es una mano mala? Y si pones en práctica lo que has aprendido hasta ahora, tendrás que admitir que tu mano no es ni buena ni mala, es solo una mano, un trozo de carne y un montón de huesos. No tiene poder para actuar por sí misma, no puede acariciar ni golpear, no puede dar ni retener. Pero puedes moverla, puedes usarla como un instrumento para dar o retener. Tú puedes hacer esas cosas, pero la mano no. La mano no es más que un instrumento que puedes utilizar. Puede utilizarse para diversos fines. Puede dar con generosidad y benevolencia o robar sin vergüenza, pero esta mano no puede hacer nada por sí sola. Tiene que haber algo que la mueva. Puesto que tú gobiernas tu mano, puedes darle poder para hacer el bien o el mal, y no solo puedes darle poder a la mano sino también al cuerpo, a veces para hacer el bien y a veces para hacer el mal. Sin embargo, cuando se ha trascendido la mente y el pensamiento, es entonces cuando tanto la mente como el cuerpo son gobernados y controlados por el yo que es Dios, y esto produce una mente, un cuerpo y una experiencia diaria que no son ni buenos ni malos, sino espirituales. El secreto está, una vez más, en la consecución de la mente incondicionada a través de la cual el alma funciona como vida y experiencia.
En el mismo momento en que estás dispuesto a admitir que esta mano por sí sola no puede hacer nada, es gobernada por el yo, y desde entonces se convierte en un instrumento de Dios que lleva consigo solo el poder de bendecir, porque tú y yo, por nuestros propios seres humanos, ya no gobernamos esta mano. Ahora yo soy, y yo soy Dios. Ahora deja de considerar tu mano y toma todo tu cuerpo hacia tu mente y comprende esta misma verdad. No tienes un cuerpo bueno o malo, un cuerpo joven o viejo. Tu cuerpo no es más que carne y huesos. En sí mismo no tiene inteligencia, no sabe nada de enfermedades ni de salud, no sabe nada del tiempo, nada de calendarios. Por desgracia, el yo humano sí sabe, y por eso el cuerpo cambia. El cuerpo no sabe nada de las estaciones del año, si es invierno o verano, si hace buen tiempo o mal tiempo, pero, por desgracia, nosotros sí, y por eso el cuerpo refleja todo lo que aceptamos en nuestra mente. Es la mente la que se convierte en la vía por la que el cuerpo asume las creencias del mundo. Es la mente, entonces, la que determina si el cuerpo es bueno o malo, joven o viejo, sano o enfermo, pero cuando no hay un cuerpo bueno ni malo, joven o viejo, a partir de ese momento, yo, que soy la presencia y el poder de Dios, tomo el control y empiezo a manifestar sus condiciones en el cuerpo. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo, ponemos nuestro cuerpo a disposición de Dios para que lo use como Él quiera, y entonces nuestro cuerpo se convierte en un instrumento para Dios, para el yo que está en el centro de nuestro ser. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer algún tipo de principio, y esto se hace sabiendo que no hay bien ni mal en el cuerpo, que el cuerpo como tal no tiene cualidades propias. Simplemente expresa aquello que se le impone. Esta inversión o cambio de actitud hacia el cuerpo y las condiciones que se le imponen se inicia al comprender conscientemente. En mi cuerpo no hay bien ni mal. No hay edad ni juventud en él, no hay fuerza ni debilidad en él. Mi cuerpo es solo un instrumento para el yo, el Dios que está dentro de mí, que es el principio creador y sustentador de mi ser. Piense por unos momentos en los problemas vitales que lo están perturbando, ya sean los suyos, los de sus hijos o los de sus nietos. Mientras piensa en ellos, pregúntese, ¿son estas condiciones buenas o malas? ¿Quién lo dijo? ¿Quién decretó que fueran buenas o malas? Luego pregúntese, ¿Dios creó el mal? Creo que usted sabe que no debe responder afirmativamente a esa pregunta. Si Dios creó la eternidad y la inmortalidad, si no hay nada en él que impure o haga mentira, ciertamente él no creó el mal. Pero, si Dios no creó el mal, ¿quién lo hizo? ¿Alguien ha creído usted en el bien y el mal? ¿Quién le inculcó esa creencia? ¿De dónde procede? Puede que ahora no sepa la respuesta a esa pregunta, pero a medida que trabaje con el principio que es el tema de este libro, se le revelará la respuesta a esta pregunta, así como a muchas otras. Sin embargo, en este momento, ¿por qué no estar dispuesto a aceptar la premisa de que en realidad no existe ni el bien ni el mal? Cuando llegues al punto en que puedas comprender que todas las condiciones humanas de cualquiera, sea el nombre o la naturaleza que exista, pero como una creencia en la mente humana, una creencia que resultó en la expulsión del hombre del jardín del Edén, y cuando te convenzas en lo más profundo de tu corazón de que porque Dios es infinito no hay pares de opuestos, puedes decir con el maestro, he vencido al mundo. Entonces, estás de nuevo en el reino de los cielos donde nadie sabe lo que es la salud porque nadie sabe lo que es la enfermedad, nadie sabe lo que es la ausencia de dolor porque nadie sabe lo que es el dolor, nadie sabe lo que es la riqueza porque nadie sabe lo que es la pobreza, y si uno no sabe lo que son la salud y la riqueza, ¿cómo puede saber cuáles son sus opuestos? No hay nada con qué hacer comparaciones. Solo existe Dios, solo el ser espiritual, la perfección. Al abordar el trabajo de sanación, no deberíamos tener en nuestra conciencia la conciencia de ningún mal que deba ser eliminado o superado, pero como en la mayoría de nosotros aún queda mucho de humanidad, aún reconocemos que ante nosotros está la apariencia del mal en forma de pecado, enfermedad, muerte, carencia y limitación, y mientras nos enfrentemos a tales apariencias, no podemos ser absolutos e ignorar la apariencia, como el avestruz, repitiendo una y otra vez. Oh, Dios es todo, no hay error. Eso es inútil y tonto. No deberíamos hacer eso, deberíamos dejar que Dios nos lo diga, y cuando oigamos la voz apacible y delicada o cuando sintamos que se agita dentro de nosotros, podemos estar seguros de que cualquier apariencia de pecado, enfermedad, muerte, carencia o limitación que esté ante nosotros se desvanecerá. Pero no pienses que humanamente puedes ser tan sabio como para lograrlo.
Porque conoces las palabras y puedes decir oralmente o en silencio. No hay ni bueno ni malo. Si no creéis que la repetición de estas palabras obrará milagros en vuestra vida, porque no será así. Tenéis que vivir con esta verdad hasta que podáis demostrarla, tenéis que comprobarla una y otra vez dentro de vosotros mismos. Además, no olvidéis nunca que si sois tentados a decírselo a cualquier hombre antes de que se haga tan evidente que el mundo lo vea en vosotros, perderéis lo que habéis recibido y, lo que es más, podréis perder incluso la posibilidad de demostrarlo en esta encarnación, porque nadie puede jugar con la palabra de Dios, nadie puede jactarse de ella y jugar con ella, y pensar que puede retenerla. Solo puedes probar este principio en la medida en que lo abraces firmemente dentro de ti. Manténlo sagrado y en secreto, pero úsalo. Úsalo mañana, tarde y noche con cada pizca de error que te enfrentes, ya sea en el periódico, en la radio, en tu familia o en la calle. Donde quiera y cuando sea que te enfrentes a un error, vuélvete y pregúntate, ¿puede esto hacerme creer en el bien o en el mal? ¿Puedo ser obligado a aceptar dos poderes? Si puedes hacer eso, te abstendrás de aceptar o juzgar por las apariencias y no estarás tentado a tratar de curar a alguien o algo, sino que permanecerás dentro de ti mismo y juzgarás con justicia, permanecerás dentro del jardín del Edén que representa tu poder espiritual. Dominio, el estado de armonía divina. El juicio justo sabe que en el principio creó Dios todo lo que había hecho. Vio Dios lo que había hecho y lo encontró muy bueno. ¿Eres capaz de aferrarte a esa verdad? Mientras las apariencias feas se asoman, ¿eres capaz de vencer la tentación de dejarte engañar por ellas? ¿Eres capaz de declarar y saber en tu interior, acepto únicamente a Dios como constituyente de la sustancia misma de toda vida? No se me puede obligar a aceptar ni el bien ni el mal porque solo hay espíritu, solo hay una vida. La curación espiritual no puede tener lugar en el plano humano. Puede tener lugar solo cuando se ha dejado de pensar en la persona, en la enfermedad, en la condición, en la creencia y en la pretensión, y se ha regresado al Edén, donde solo existe Dios, el Espíritu, la plenitud y la completitud. Nadie puede ser un sanador espiritual si trabaja desde el punto de vista del efecto o si reza desde el punto de vista de tratar de corregir algo en el mundo de Adán, porque, si lo consiguiera, solo habría cambiado un sueño desagradable por uno agradable. Si consiguiera mejorar la imagen humana, solo tendría una buena materialidad en lugar de una mala materialidad. No estaría más cerca del reino de Dios. En cierta ocasión, me encontraba sentado en una habitación con una persona que, según todos los sentidos, estaba a punto de morir, y sentí la misma incomodidad que sentiría cualquier persona en circunstancias similares, porque me di cuenta de que no había nada que yo pudiera hacer para evitar su muerte. No tenía dones milagrosos ni palabras milagrosas que pudieran impedir lo aparentemente inevitable. Algo tenía que venir a mí desde lo más profundo de mi ser, o habría un funeral. Todo lo que podía hacer era recurrir a esa voz tranquila y pequeña y esperar y esperar y esperar, y a veces suplicar y rogar. Finalmente llegó, y estas fueron las palabras. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Nadie lo hubiera creído si lo hubiera visto. Aquí estaba la enfermedad en su forma final, aquí estaba una persona muriendo, y sin embargo, a pesar de la apariencia, la voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que esas palabras llegaron, no pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un hecho real en demostración, y la salud, la armonía y se restableció la integridad. En otra ocasión, me llamaron para que estuviera al lado de mi propio padre cuando yacía en una tienda de oxígeno y, según los médicos que lo atendían, estaba en su lecho de muerte. Me quedé allí sin palabras de sabiduría que pudieran cambiar su apariencia por una de salud, me quedé allí tal como cualquiera se quedaría frente a su propio padre en una situación así, pero con esta diferencia. Sabía que si Dios emitía su voz, la tierra se derretiría. Allí, de pie, viendo a mi padre respirar a través de ese aparato, me llegaron las palabras. No solo de aliento vive el hombre. En menos de 5 minutos, le hizo una señal a la enfermera para que se llevara el instrumento y 2 días después ya estaba fuera del hospital. ¿Quién decretó que esa condición era mala? Dios no lo hizo, Dios simplemente dijo. El hombre no vivirá solo de aliento, disipando así la creencia de que el hombre vive de aliento y demostrando que vive de la palabra de Dios. Solo mientras sigas creyendo en la existencia de dos poderes podrás encontrarte en dificultades.
Serás libre en cuanto empieces a considerar todas las circunstancias con un ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que eres malvado? ¿Quién te dijo que esto es pecado? ¿Quién te dijo que esto es una enfermedad? ¿Quién te dijo que esto es peligroso? ¿De dónde salió? ¿Dios le dijo eso a alguien alguna vez? En el mismo momento en que percibas que tu función como sanador espiritual no es eliminar o curar enfermedades o creer que Dios cura enfermedades o que hay algunas fórmulas o afirmaciones que eliminarán enfermedades, sino que tu función es conocer la verdad de que toda esta creación mortal está compuesta por la creencia en el bien y el mal, no conocerás ni la salud ni la enfermedad, la pobreza ni la riqueza, sino solo un continuo derramamiento de energía espiritual. Armonía. El jardín del Edén. Nunca serás un sanador espiritual mientras creas que existen dos poderes. El poder de Dios y el poder del pecado, la enfermedad, la carencia o el poder de la astrología o las dietas. Nunca serás un sanador espiritual hasta que sepas que no necesitas ningún poder. Dios mantiene su universo espiritual eternamente y no hay nada malo en ello. Lo que está mal está en nosotros, lo que está mal es esta creencia universal en dos poderes. En el segundo capítulo del Génesis, Dios ya no es el creador, sino que ahora hay un ser llamado Señor Dios, y Señor, se dice, es sinónimo de ley. En otras palabras, el hombre del segundo capítulo del Génesis vive bajo la ley, mientras que el hombre del primer capítulo, creado a imagen y semejanza de Dios, vive bajo la gracia. ¿Cómo podemos llegar a ser ese hombre que vive bajo la gracia? ¿De qué otra manera, excepto renunciando a la creencia en dos poderes? Entonces la gracia impregna todo nuestro ser, la gracia nos apoya, nos mantiene y nos sostiene, y la gracia va delante de nosotros para enderezar los lugares torcidos. La gracia está en todo nuestro alrededor, y sin embargo no tenemos más conciencia de ella que la que tiene un pez del agua. El pez está nadando en el agua, pero no lo sabe. Un pájaro no sabe nada sobre el aire. Está volando a través de él, pero volando sin pensar. En palabras de Francis Thompson, ¿se eleva el pez para encontrar el océano? El águila se lanza en busca del aire. Eso pedimos a las estrellas en movimiento si hay allí rumor sobre ti. Y así es que cuando estamos en un estado de salud espiritual, no solo no conocemos la enfermedad, sino que tampoco conocemos la salud, solo sabemos que somos armoniosos, normales y libres. ¿Cómo puede un hombre sano describir la salud? Es imposible porque no la conoce. Solo sabe que está en ella, sea lo que sea, y que es agradable estarlo. Entendamos que en algún momento, en algún lugar, de alguna manera, hemos aceptado una creencia que no es parte de nosotros, una creencia de que hay dos poderes. Un poder de Dios que puede hacer algo por nosotros y no lo está haciendo, y un poder del mal que está muy activo. El poder de Dios ya está haciendo todo lo que puede hacer, y está operando en el estado edénico de conciencia para toda la creación espiritual, pero no puede operar en el mundo de los dos poderes. Esa es la razón por la que, por buenos, morales y benévolos que seamos nosotros o nuestros vecinos, tanto ellos como nosotros estamos expuestos al pecado, la muerte, los accidentes y las guerras. Pero una y otra vez se plantea la pregunta, ¿cómo pueden ser tales cosas si existe un Dios? Y la respuesta es sorprendente. Hay un Dios, pero no hay Dios en la escena humana, no hay Dios en el segundo capítulo del Génesis. Solo hay un Señor Dios, que es la ley de causa y efecto. Ley kármica. Cuando nos elevamos por encima de la ley de causa y efecto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o en otras palabras, vivimos en el primer capítulo del Génesis, donde no existe nada que sea bueno o malo para los humanos. No hay pecado ni pureza. Solo existe Dios. Si tenemos un problema, ya sea propio o de algún miembro de nuestra familia, de un amigo, paciente o estudiante, o si alguien busca en nosotros armonía por nuestra mayor comprensión, este principio de ni bien ni mal debe practicarse en nuestra meditación. Padre, aquí estoy esperando para comunicarme contigo, pero ¿con qué propósito? ¿Es para convertir el mal en bien? Si eso es lo que se necesita aquí, ¿no lo habrías hecho antes de que yo tuviera la oportunidad de pedírtelo? Pero, sin embargo, parece que no estás haciendo nada al respecto, así que tal vez esa no sea la necesidad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, donde está el Espíritu del Señor, no hay maldad. Entonces, ¿qué sucede con la maldad? Nadie ha descubierto nunca a dónde va la oscuridad cuando se deja entrar la luz, pero cuando sale el sol hay luz, y en presencia del sol no hay oscuridad.
En la presencia de Dios no hay pecado, ni falso apetito, ni enfermedad, ni carencia, ni desempleo, ni inseguridad ni peligro, porque todas esas cosas se evaporan en su presencia. Donde está Dios, no encuentro mal alguno. Encuentro a Dios como mi torre alta, a Dios como la salud de mi rostro, a Dios como mi provisión, a Dios como mi todo en todo. Sea lo que fuere, en sí mismo no es ni bueno ni malo, porque no hay ni bien ni mal en ninguna parte, solo está Dios, que llena todo el espacio, por lo tanto, no hay nada que pueda ser hecho bueno, y no hay nada que pueda dejar de serlo. Dios formó este universo a partir de sí mismo, por lo tanto, es Dios el que es bueno, no la condición o la cosa, y aunque las apariencias puedan dar testimonio de lo bueno o lo malo, no las acepto. Dios constituye mi cuerpo, que es el templo de Dios. Dios es mi morada, Dios es la salud de mi rostro, Dios es el lugar secreto del Altísimo en el que vivo, me muevo y existo. Para sanar, es necesario trascender el pensamiento. Aunque una meditación comience como una contemplación de la verdad, antes de que se logre la curación, debe elevarse al reino superior de la conciencia silenciosa. Al comienzo de una meditación curativa, puede venir a la mente un pasaje de verdad, como de aquí en adelante no conoceremos a nadie según la carne. Después de que esto se haya repetido varias veces, o después de que lo hayamos repetido conscientemente, el pensamiento se ralentiza mientras reflexionamos sobre el significado de no conocer a nadie según la carne. De aquí en adelante no conoceremos a nadie según la carne buena o mala, de aquí en adelante no conoceremos a nadie como enfermo o sano, rico o pobre, de aquí en adelante solo conoceremos a Dios, que aparece como hombre espiritual individual. Este es el secreto del camino infinito, y es el secreto de la curación. De aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne, ni siquiera según la carne sana. De aquí en adelante no conocemos a nadie según su riqueza, grande o pequeña. Conocemos solo a Dios como Padre, y a Dios como Hijo, el Cristo, la imagen y semejanza espiritual de Dios. De aquí en adelante conocemos solo a Dios como constituyente del hombre, de aquí en adelante conocemos solo a Dios como la sustancia del hombre. De aquí en adelante conocemos solo a Dios como la vida del hombre, el alma del hombre, la salud del hombre, la riqueza del hombre, la morada del hombre. De aquí en adelante conocemos solo a Dios, y no al hombre. Ahora percibimos que el hombre no es carne, sino conciencia, que posee únicamente cualidades espirituales. Discernimos que existe un principio creador que produce su propia imagen y semejanza, y que este principio creador es también el principio sustentador de la vida, y por lo tanto su creación debe ser necesariamente de su propia esencia: vida, amor, espíritu, alma. Esta es la verdadera naturaleza del hombre. De aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Como hijo de Dios, su verdadera identidad. Como nos conocemos a nosotros mismos y a todos los demás como descendientes espirituales, nunca miramos el cuerpo, sino que miramos directamente a través de los ojos hasta que podemos ver más allá de ellos, más allá del hombre mortal, ver más allá del hombre joven o del hombre viejo, del hombre enfermo o del hombre sano, hasta donde está sentado Cristo en su trono. El hombre visible, ya sea enfermo o sano, no es el hombre Cristo. Es el ser espiritual el que es ese hombre, y ese hombre Cristo no está sujeto a las leyes de la carne, ni siquiera a la carne armoniosa, sino que está sujeto únicamente al Cristo. Pronto se llega al final de esa reflexión o contemplación mental y se entra en un estado tranquilo y pacífico de receptividad en el que ningún pensamiento se entromete. En ese estado de conciencia, el Cristo sanador toma el control, inundando la conciencia con tranquilidad y paz. Es una paz, quédate quieto espiritual, y de esto emana la gracia sanadora que envuelve a uno o al paciente, y entonces la armonía se vuelve aparente y tangible en experiencia. En nuestra meditación, podemos sentarnos con una persona enferma en nuestra mente, o con una pobre o pecadora, pero no debemos levantarnos hasta que, a través de la realización, hayamos llegado a ese lugar. Allí donde no hay ningún hombre, enfermo o sano, rico o pobre, pecador o puro, no hay ningún enfermo que curar ni ningún sano por el que regocijarse. Solo existe Dios que se manifiesta como Padre y Dios que se manifiesta como Hijo. Entonces nuestra oración es completa y con ella llega a la convicción de que así es. Mientras conozcamos la verdad, pensando, declarando o expresando la verdad, nos encontraremos en el reino mental. Es cierto que podemos estar pensando en cosas espirituales, pero lo estamos haciendo mentalmente, y no es probable que se produzca ninguna curación.
Si se produce la curación en algunos de esos casos, es mediante un argumento mental, y no se trata de una curación espiritual sino mental, el efecto de la sugestión, el fruto del tipo de práctica que dice, estás bien o eres perfecto o la voluntad de Dios se hace en ti, y la mente acepta la sugestión y responde a ella. Eso no es curación espiritual porque el paciente simplemente ha respondido a la sugestión de otra mente. En el camino infinito no hacemos sugerencias, nunca usamos la palabra tú de manera tratamiento, nunca utilizamos el nombre del paciente ni tampoco el nombre de la enfermedad, dolencia o condición en el tratamiento, ni dejamos que la persona entre en nuestro pensamiento después de que haya pedido ayuda. Aunque todavía estamos en el reino mental cuando contemplamos, no se trata del paciente. Se trata de Dios y de las cosas de Dios que conocemos, o de las leyes de Dios que entendemos o acerca de las cuales hemos leído y ahora estamos tratando de comprender. No esperamos curación de nada de esto porque no podemos hacer surgir al Hijo de Dios del segundo capítulo del Génesis, del cual solo surge Adán, el hombre de carne. La única manera de que este hombre de carne pueda ser restaurado al Edén y a su armonía espiritual normal no es pensando en él, sino entrando en un estado de silencio que no reconoce ni el bien ni el mal. Cuando no tenemos deseos, no deseamos el bien, como tampoco deseamos el mal, y entonces somos lo suficientemente puros como para estar en el jardín del Edén, donde no hay deseos. No es un estado de desear el bien, sino de estar satisfechos con el ser.